Y ahora dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Acompáñame de inmediato al libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 29. Jeremías, el capítulo 29, el verso 11 dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Y qué establece la palabra del Señor? Pensamientos, dice la palabra del Señor, y dice Jehová, pensamientos, ¿de qué? De paz, ¿y de qué? Y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué dice el restante del verso? Para daros el fin que esperáis. Para darte el fin que esperas. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y pensamientos de paz, pensamientos que no son de mal, para el fin que esperas. La semana pasada estuvimos mirando, como parte de la serie de mensajes de Soñando como un niño, un aspecto particular que yo creo que todos nosotros debemos de hacernos conscientes de ello. Y hablamos específicamente algunas ideas sobre lo que puede representar la esclavitud en nuestra vida. Nosotros miramos los versos en la palabra del Señor, donde Dios, ¿verdad? Jehová está hablando con Abraham, y mientras está hablando con Abraham de la promesa de su hijo, establece algo bastante particular y le dice, y comienza a hablarle del pueblo de Israel y comienza a decirle tu descendencia. Y cuando comienza a hablarle de su descendencia, le dice será esclava por 400 años. El verso siguiente, creo que el verso 17 del libro de Génesis, creo que el capítulo 15, si no me excusan, así que todos los que están grabando me excusan si no son esos versos, los buscas en la palabra del Señor, hijo de... Entonces, le dice en el verso 17, el siguiente verso le dice, pero entonces yo, ese pueblo, estoy parafraseando, el pueblo que los oprimió, yo voy a tomar cartas en el asunto y de allí saldrán con riqueza. Y yo establecí algo la semana pasada para las ideas del día de hoy. La gente quiere las riquezas, digo riqueza, ¿verdad? Entre comillas, para que tú le pongas en tu lenguaje y en tu necesidad la palabra que quieras acomodar ahí, ¿verdad? Pero la gente quiere las riquezas sin considerar el aspecto de lo que es la esclavitud. Y yo decía que de una forma u otra todos vamos a pasar por ese momento de esclavitud. Lo curioso del verso es, voy a buscar el verso porque está muy poderoso y no quiero tirarlo así. Mira lo que dice una vez más, libro de Génesis, el capítulo 15. Es el capítulo 15, es el verso 13, no era el 17, viste, era el 13. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento, no iba a hacer un resumen del mensaje pasado, pero para establecer la idea de hoy lo quiero hacer. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará, y mira esto, que era lo que quería traer, morará en tierra ajena. Y dice, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mira la palabra, dice, ahora tu descendencia va a ir a un lugar, pero ese lugar, y así titulamos el mensaje de la semana pasada, soñando en tierra ajena, se tendría que mirar como tierra ajena. Y por eso traigo el aspecto de que esclavitud muchas veces en nuestra vida la vamos a vivir, la vamos a experimentar, pero esclavitud en nuestra vida siempre tiene que ser como una tierra ajena. Malo es que tú te quedes en el aspecto de esclavitud. Nosotros hablamos de algunos principios de la palabra de Dios. Ve al canal de YouTube, por favor, mira ese mensaje. Hablamos algunos principios de la palabra del Señor, pero una de las cosas y las ideas que establecimos fue que queremos la riqueza o queremos lo bonito, ¿cierto? Pero cuando vemos cosas que no son tan bonitas, podemos tender a cuestionar a Dios. Para terminar el resumen de la semana pasada, una de las cosas que destacamos es que el sueño de Dios, lo divino en nuestra vida, la promesa de Dios siempre será desde el final. Él le dice, van a ser esclavos, van a ser oprimidos, pero van a salir con riqueza. Van a salir con riquezas. Después vimos la vida de Abraham y cómo Abraham también funcionó. ¿En qué aspecto? Funcionó en el aspecto de mirar su caminar siempre también como tierra ajena. E iba acampando de lugar en lugar, siempre creyendo que había algo más grande. Esta fue la conclusión del mensaje. Tienes que verlo, por favor. Siempre creyendo por el arquitecto y el constructor que era Dios y aquello que iba a hacer en su vida. Había algo más grande. Él pudo haber experimentado un montón de cosas. Aquí ahora él estaba esperando algo mucho más grande.
siempre esperó algo mucho más grande y vivió su vida una vez más en tierra ajena. ¿Por qué traigo esto para el mensaje de esta mañana? Y con estos versos de Jeremías, ese capítulo 29, porque una vez más, esta palabra que nosotros utilizamos, este verso, va enfocado en este aspecto de lo que es el pensamiento, de lo que crea hacia nosotros, y establece de inmediato que son pensamientos de bienestar, pensamientos de paz, y no son pensamientos de mal para darnos el fin que esperamos. Y una vez más, de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es ¿qué fin estamos esperando? La vida, escucha bien, no se trata de medir a Dios si estoy bien o estoy mal. Porque yo quiero decirte algo. Si tú te consideras que estás bien o te consideras que estás mal, Dios sigue siendo Dios. Pero por lo que esta gente está viviendo para llegar al lugar que quiero llegar, Dios le es claro y le dice: lo que estás viviendo, sin adelantarme al mensaje, es temporero. Lo que quiero para ti es paz. ¿Qué están viviendo? Mira lo que dice el verso 1. Y de las cosas que yo quiero que tú recibas, de lo que quiero compartir esta mañana, es que en Egipto, nosotros miramos la semana pasada, y en Egipto quizás nosotros podemos soñar, pero en este momento, un momento de cautividad en Babilonia, la cautividad, y ahorita voy a tocar un detalle, te pondrá a construir. Una cosa es soñar, pero otra cosa es construir. La mayoría de la gente se queda soñando. ¿Y donde muchas veces nos escrachamos? En buen puertorriqueño, en la construcción. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos. Y mira quién comienza a escribirle: a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿A quién comenzó a hablarle? Comenzó a hablarle a los sacerdotes, comenzó a hablarle a los ancianos, comenzó a hablarle a los sacerdotes, comenzó a hablarle a los profetas, comenzó a hablarle a aquellos que influenciaban al pueblo. El mensaje tendría que llegar al pueblo, pero Dios quería hablarle específicamente a aquellos que iban a liderar, aquellos que eran de influencia al pueblo. Dice el verso 2, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elsa, Elasá, hijo de Safán, y de esos nombres, mire hermano, vamos a ponerle Pedro, Juan, Antonio, son bromas. Hijo de Elesías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía. Ahora viene la carta, esto es lo que yo quiero que tú prestes atención, porque esto es lo que yo quiero que tú recibas en esta mañana. ¿Qué decían las cartas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. ¿A quién le estaba hablando? A todos los de la cautividad. La realidad del pueblo es que iban a ser cautivos. Escucha bien, no es lo mismo esclavitud que cautividad. Nosotros miramos la semana pasada el aspecto quizás de esclavitud y cómo lo estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel momento. En este instante están yendo a Babilonia. Cuando están yendo a Babilonia van como un pueblo cautivo. Sí tendrían que trabajar, pero la diferencia está establecida en que en ese momento ellos podían hacer algo. Estaban, en otras palabras, maniatados. Y había una expectativa de Dios que hicieran. Y hay gente que cuando experimenta cautividad, sin adelantarme a lo que quiero mostrarte que esta mañana, lo menos que aspiran es hacer. Cautividad nos lleva muchas veces a nosotros a renunciar al sueño divino en nuestra vida. ¿Qué es cautividad? Cuando nos ponen de un lugar, en un lugar incómodo donde definitivamente nosotros no hubiéramos querido estar. Esta gente es sacado no solamente de su lugar geográfico, sino que emocionalmente también son trastocados porque los pones en un lugar donde no deberían de estar y ahora en ese lugar tendrían que satisfacer al pueblo donde estarían, más tendrían que trabajar, escucha bien, no solamente con lo que deseaban, sino tendrían que trabajar con el deseo de Dios, pastor, con el deseo de Dios. Por eso el profeta escribió una carta, por eso el profeta le habló, está yendo a la cautividad y el creyente jamás en su vida debe de
de negar los aspectos de esclavitud y jamás en su vida debe negar los aspectos de lo que puede ser cautividad. Una vez más, tienes que reconocerlo y no detenerte en ello. ¿Y cómo no te detienes? Reconociendo que hay una palabra del cielo que es mucho más grande que aún eso que nosotros estamos experimentando. El problema ha sido que se nos ha dicho y se nos ha querido vender un evangelio que está libre de problemas y tan simple y tan fácil que cuando no se da de esa forma, lo primero que hago es que la cojo con Dios. Y Dios diciéndote, en cautividad, pero te hablo. Y cuando te hablo es para que hagas algo. Soñar como un niño siempre implicará que en los momentos indeseados de nuestra vida tengamos que hacer algo. Lo que sucede es, una vez más, como insistiré yo creo que en todos mis mensajes, siempre tendremos que hacer lo divino, siempre tendremos que hacer lo de Dios. Pero lo de Dios siempre tendrá una manifestación aquí y ahora. Y mira cómo dice la palabra del Señor y cómo establece lo escrito y lo que destacaba el profeta para esta gente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué dice el verso 5? Verso 5, ¿qué dice? Edifica. ¿Qué más dice? O sea, no solamente la edifique, vívelas. ¿Qué más le dice? Plantar huertos y comer del fruto. Esta gente tendría el suficiente tiempo para hacer todas esas cosas. De las primeras cosas que nosotros queremos que suceda en nuestra vida cuando estamos en cautividad es que pase bien rápido, ¿cierto? No, esto pase rápido. Y empezamos a orar, Dios, y mañana llega el milagro. Y escuchas al pastor que dice, mañana llega el milagro, mañana llega el milagro. Nosotros vamos a creerle a Dios que mañana llega el milagro. Pero ¿sabes qué? Que si mañana no llega el milagro, tienes que construir casa y tienes que habitarla. Tienes que seguir plantando huertos y tienes que procurar que tu huerto dé fruto para que comas de él. Porque si el huerto no da fruto, te mueres de hambre. El diseño de Dios está que aún en cautividad tú sepas construir, que tú sepas hacer, pero que no solamente tú sepas construir y sepas hacer, sepas esperar. El creyente espera diferente. El creyente, llevándolo a la serie, que sueña como un niño, espera diferente. Pastor, ¿cómo espera? Trabajando y viendo el fruto de su trabajo. Y esa era la expectativa que tenía Dios para esta gente. Cautivo, pero aunque estés cautivo, una vez más construyes. Aunque estés cautivo, siembras. Aunque estés cautivo, comes del fruto de ello. De lo que dice el verso 6. Casaos, ¿y qué? Engendrad hijos e hijas. Dad mujer a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. ¿Y qué dice? ¿En dónde? Yo no tengo que predicar hoy. Voy a bautizar esa agua. Le puse calentador para que usted sepa a eso ahí. Le puse calentador. Yo no tengo que predicar. Es lo que le está diciendo Dios a la gente de la cautividad. Y dice la palabra del Señor: multiplícate allí y no os disminuyáis. Y el verso 7 que dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual te hice transportar y rogar, que dice, por ella a Jehová. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque ustedes almorzaron, desayunaron. ¿Por qué? Para el micrófono, voy a buscarme líos políticos que ya me he buscado suficiente estos días, no son bromas. Los que están en YouTube han visto que me he buscado 2 o 3 líos en estos días políticos. Tú sigues esperando a que resuelvan en el Senado y te sigues quejando que en el Senado no han resuelto. Y a ti lo que te toca es construir casa. A nosotros lo que nos toca es hacer huertos. A nosotros lo que nos toca es comer del fruto, multiplicarnos, jamás disminuir y procurar que este país y donde nosotros vivimos tengan paz. Porque si tiene paz, nosotros tenemos paz. Es responsable de lo que sucede en tu vida. No es un ente externo, es responsable, siempre serás tú.
cautividad te dice todo eso. Yo quiero mostrarte una palabrita en el día de hoy que mientras yo oraba y mientras estudiaba, venía a mi pensamiento. Si me ayudas en el piano. Una vez más, mira cómo dice la palabra del Señor. Procura la paz y tendréis paz vosotros. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañe. ¿Quién? Vuestros profetas, que están entre quién, entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué razón? Porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver ¿a dónde? A este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. Él comienza y Dios comienza a través de esa escritura del profeta a hablarle a aquellos que estaban liderando, porque estaban liderando incorrectamente. Todo lo que hablaban era a la tragedia. Y ponte a pensar cómo los líderes y cómo aquellos que estaban al frente de aquel pueblo a un lugar trágico, hablando tragedia, ahora tendrían que recibir un stop en su vida, el stop que viene del cielo, porque escucha bien, pensamientos trágicos, no hay forma de poderlos detener en nuestro pensamiento y en nuestro hacer, si no es por lo divino. Siempre la tendencia será lo trágico, siempre la tendencia será el problema, siempre la tendencia será la destrucción, siempre la tendencia será, escucha bien, yo creo en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero yo creo en una venida gloriosa. El problema que yo tengo con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y como muchos la venden, es que lo venden por lo trágico en vez de venderlo por la iglesia gloriosa, sin mancha, y que aspiremos a que de verdad nuestro ser pueda ser tal en unión a nuestro Señor Jesucristo, que Él diga, voy, reino, lo hago, que habrá tragedias. Los que necesiten la tragedia y pasen por la tragedia, pasarán por la tragedia, pero yo me enfocaré siempre en el aspecto de que Dios quiere buscar una iglesia gloriosa, que el libro de 1 Corintios 15 dice que esto es hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y si hay que ponerlos por estrado de sus pies, por estrado de sus pies los ponemos. Una vez más, la única forma de poder manejar tragedia en nuestra vida va a tener que ser por lo divino. Cuando te duele una uña, tú piensas que te tienen que cortar el pie. El primer pensamiento que viene es, me van a cortar el pie, me van a cortar el pie. El más trágico, te cortan la pierna. Pero también tenemos entonces los bien positivos. Escucha bien, ¿qué es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy? Esta gente se encontraban definitivamente en cautiverio. En cautiverio no podían dejar de hacer. Tendrían que saber a quién escuchar. Si te dije que tú eres el responsable de tu vida, no solamente eres el responsable de tu vida, tú eres el responsable de mucha gente que está alrededor tuyo. Porque hay gente que te ve. Pero no solamente te ve, te escuchan. Y una vez más, porque yo no vengo a hablarte de positivismo. Porque si me hubiera dedicado a eso, me metía en otro sitio y cobraba. Y entonces yo sería responsable por mi mensaje para que sucediera algo en tu vida. Aquí yo lo que te hablo es fe. Y el responsable eres tú, y el responsable soy yo de lo que dijo Dios. La voz que tú tienes que estar al tanto y al pendiente para poder soñar como un niño. Y aún en la cautividad, para moverme al último punto de esta mañana, poder vivir y poder experimentar, la única voz que vas a poder escuchar y tiene que sobresalir en tu vida tiene que ser la de Dios. Porque nunca la de tu alrededor, y no quiero decir nunca, digamos pocas veces, se pondrán de acuerdo con lo que realmente necesitas escuchar para que puedas hacer. Eran los profetas, eran los que lideraban, los primeros que Dios tiene que decirle, wait, no los escuches, no es así. Pastor, ¿y cómo habla Dios? Bien claro, sin tapujos, sin mentirte. Van a pasar 70 años. Van a pasar 70 años. 70 años de sacrificio. Pero 70 años que la expectativa que tengo de ti
Son 70 años que tú no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer. Hermano, nosotros queremos que voten a Luma. Esto no es política, esto es el pensamiento crítico. Que voten a Luma. Y yo sigo yendo, que voten a Luma. Y cada vez que se me va la luz, me dan ganas de salir con 4 pancartas. Que se vaya Luma, Luma. Pero después, ¿qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Sacamos las portadas de cuántos años para atrás. Y toda la política que se ha hecho con energía eléctrica. Pasamos de energía eléctrica para Luma. Pero después, ¿qué viene? Y volvemos. Es lo que todos nosotros, y traigo ese ejemplo porque todos nosotros lo experimentamos. ¿Quién trae esperanza? ¿Quién le habla claro al país? ¿Quién le habla claro? Volvemos, esto no es ni en defensa, ni en favor, ni en contra de Luma. Pero los otros días se pararon y le dijeron, esto es para 10 años. Hermano, ¿usted quiere que sepa algo? ¿Usted quiere saber algo? Para que se resuelva esto, si cogen los toros por los cuernos, ¿sabes cuánto se resuelve? En 10 años. Y en 10 años llega un huracán, 5, 6, 7 y nos vuelve y nos fastidia algo. Y hay que volver a hacer. El problema es que nosotros queremos depositar en las manos de otros para que haga. Y nos quejamos y nos molestamos. Pastor, ¿y qué hago? ¿Me dejo de quejar? No, yo me voy a quejar porque ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero mientras, tendré que buscar opciones, tendré que buscar una plantita, tengo que buscar la gasolina, tengo que tener la batería, que pueda las placas las tiene. Pero la verdad, algo yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de construir, no puedo dejar de sembrar, no puedo comerme el fruto, no puedo dejar de multiplicarme. Porque si estoy en Puerto Rico voy a progresar, en Puerto Rico voy a salir, en Puerto Rico voy a hacer. Y entonces yo buscaré la paz que Puerto Rico necesita. ¿Por qué? Porque conozco los pensamientos de Dios, que son pensamientos de paz. Amén. Y no de mal, para darme el fin que espero. El cautiverio te permite hacer. Escucha bien, a veces Dios, y esta es la palabra que venía a mi corazón, porque últimamente se está escuchando bastante. Para nada, una vez más llegó el disclaimer, esto no es un tema político. Pero una de las cosas que suceden en el momento de vivir, experimentar desplazamiento, y te estoy hablando del sueño, llevarlo al sueño, a lo que yo quiero que tú aspires y a lo que yo quiero que tú le des. Una de las cosas que sucede y tendremos que saber manejarlo es el aspecto de desplazamiento. A veces Dios permite que te desplacen de lo que creías que era tu sitio ideal para moverte a donde realmente tienes que estar, donde realmente tienes que vivir, a vivir en el plan divino en tu vida. Desplazamiento nosotros tendremos que saberlo manejar. ¿Y por qué yo traigo ese aspecto del desplazamiento que tanto se escucha ahora? Están sacando a la gente a los lugares. Ahora no hay vivienda, ahora no hay lo otro. Está duro. Pero ¿qué yo quiero que tú hagas? Que sueñes. Que sueñes. Que sueñes. Cuando nosotros miramos desplazamiento, y te lo voy a poner en contexto hacia Dios, porque voy a concluir y quiero bautizar. A manera de destrucción, nunca vamos a ver todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Una vez más, nosotros muchas veces ponemos en un lugar a Dios donde Él no merece estar. Él no merece que lo ponga en el lugar de destrucción cuando lo estoy experimentando desplazamiento, y el desplazamiento siempre será para acercarme a lo divino. Siempre. Ninguno de nosotros quiere experimentar enfermedad. Ninguno. Pero si la enfermedad llega, definitivamente me desplaza del lugar donde yo quería estar. Pero si la enfermedad llega, Dios sigue siendo Dios. Mientras tenga la fuerza, trabajo. Mientras tenga la fuerza, siembro. Mientras tenga la fuerza, recojo el fruto. Mientras tenga la fuerza, me multiplico. Mientras tenga la fuerza, no disminuyo. Cuando llevas el sentido de cautiverio, refiriéndome al aspecto de desplazamiento, a nivel de destrucción, jamás experimentarás esperanza y fe en tu vida. Mi hermano, seamos sinceros. ¿Y para qué vivimos? ¿Para qué? Y a veces entramos en espacios una vez más donde no diéramos de estrés. Primero que cuestionamos es a Dios. Para eso me tienes aquí. Escuchamos la voz a nuestro alrededor y dice, y para eso le sirves a Dios. Empezamos el cuestionamiento y por eso Dios permite todas estas cosas. Porque vivimos en desplazamiento. Escucha bien, mi oración es
toco un verso más y te prometo que nos vamos. Mi oración es que más allá de poder vivir en el desplazamiento, tú vivas en la madurez manifestada de Dios en tu vida. Te puedes mover de un lugar, ese lugar original, a un lugar diferente. Puede ser forzado y no puede ser quizás planificado, pero tú tienes que entender que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Que Dios está contigo. El libro de Gálatas. Y con esto yo voy a cerrar en el día de hoy. El libro de Gálatas, el capítulo 4. Y no voy a entrar en detalles, pero el capítulo 4, el verso 1, dice la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Pastor, pero no es soñando como un niño. Entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere, ¿de qué? Del esclavo. Aunque es señor de qué? De todo. Sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo que señalado por el Padre. Aquí hay dos cosas que te pueden poner en cautiverio. Lo externo y la situación que yo te traje hasta el día de hoy, o lo que surge en tu interior. Y mi oración es que tú trabajes lo que hay en tu interior para cuando surja lo externo tú tengas que hacer lo que tengas que hacer. Y eso requiere madurez. Y eso requiere que tú vivas por lo que quiere Dios y vivas por lo establecido por Dios. Dice el final de los versos para orar. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta palabra niño, para poder concluir en el día de hoy, a lo que se está refiriendo a nivel figurativo, es una persona de mente simple. Y si lo vemos a nivel espiritual, es un cristiano inmaduro. Pastor, esos versos no tienen nada que ver con el sueño. Esos versos no tienen nada que ver con el sueño, pero tienen que ver todo. ¿Por qué? Porque si tú vives por lo que dice esa palabra, que va al hecho de salvación y el sacrificio de Cristo en tu vida, tú tienes la madurez necesaria para saber que tu Dios es tu Padre, que tú eres tu hijo y que si tú eres su hijo, Él tiene cuidado de ti. Y entonces, sabiamente, sabes utilizar la herencia. El pensamiento simple, el pensar simple, va más allá de lo que intelectualmente hablando tú puedas dominar. El pensamiento simple siempre será uno del que tú utilices la fe, la palabra y lo que creas incorrectamente, con inmadurez. Lo que yo te estoy hablando hoy, yo no quería complicar esto, pero lo que yo te estoy hablando hoy es que cada vez que tú te expones una palabra, lo que va a requerir de ti no es fácil, es difícil. No es fácil, lo que requiere es madurez, pero la madurez siempre va a ser filtrada por Cristo. Por Cristo. Que aquí hay unos elementos que no voy a entrar en el día de hoy. Muchísimo. Pablo le está diciendo, olvídate de la ley, olvídate de seguir haciendo eso, si hay algo más grande, ese grande es Cristo, olvídate de los sacrificios, mira a Cristo, el sacrificio, mira la manifestación de Cristo. Entonces en otros momentos dados tiene que aclarar, pero abandonaré esto de ninguna manera, tú vas a tener que seguir centrado en ciertas cosas, pero escucha bien, no hay algo más grande de Cristo, era la manifestación de la grandeza de Cristo. Y lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que cuando tú vives en cautiverio, lo que muchas veces provoca en tu vida desplazamiento
pensamiento lo tendrás que alinear a Cristo para que entonces reconozcas lo que es la verdadera herencia. No es una herencia así tan linda y tan exorbitante como muchas veces se nos quiere mostrar. Es la herencia del Padre, la herencia de reconocer que hay uno que está esperando que tú tengas toda la madurez una vez más para poder vivir. Si lo amarro al sueño, es la herencia que dice que aunque esté en los 70 años, en los 70 años construye, en los 70 años siembra, en los 70 años cumple de comer del fruto de ellos, en los 70 años multiplica y en los 70 años no disminuye. Mi oración en el día de hoy es que más allá del cautiverio o más allá del desplazamiento que tú puedas pensar tener, no vas a dejar de soñar, sino que te vas a multiplicar, no vas a disminuir, porque no eres un niño, no eres de simple pensamiento. Utilizarás la palabra correctamente, utilizarás la fe correctamente y te vas a parar en el lugar donde te tienes que parar para que una vez más veas la manifestación de lo glorioso y lo divino en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Si puedes creerlo, dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie.